Quisiera dar a todos y cada uno de ustedes la más cordial bienvenida a esta serie de enseñanzas que hemos estado compartiendo, que hemos titulado Los 7 Yo Soy de Jesús, y en la cual estamos compartiendo actualmente acerca de Jesús como el buen pastor. En la primera reunión compartimos la primera parte de estas enseñanzas en las que respondimos a la pregunta ¿por qué Jesús se llama a sí mismo el buen pastor? Dijimos que en la segunda parte de esta enseñanza, que se ha prolongado un poco, veríamos por qué Jesús es el buen pastor, cuáles son las razones por las cuales Jesús es el buen pastor, nuestro buen pastor, si realmente somos sus ovejas. Y decíamos que el propósito de esta enseñanza, más que traer un conocimiento a nuestra mente y llenarnos de conocimiento, es que al meditar en las razones por las cuales Jesucristo es nuestro buen pastor, vayamos atesorando cada una de ellas y así podamos darle el valor que Jesucristo como nuestro buen pastor debe tener en la vida de todos y cada uno de los que somos sus ovejas. Pero también para que cada una de sus ovejas podamos vivir confiadas. Confiadas, ¿por qué? Porque estamos confiando en Él. Y al vivir confiados, porque tenemos toda nuestra confianza puesta en nuestro buen pastor, entonces podamos vivir una vida espiritual plena, abundante, rebosante, con gozo y paz. Pero también para que las personas que no se han convertido realmente sean atraídas al Señor Jesús. Sean atraídas al Señor Jesús y sean atraídas ¿a qué? A confiar en Él como su único y suficiente Señor y Salvador. ¿Para qué? Para perdón de sus pecados y para que puedan ser ovejas también de su rebaño, de su redil. Decíamos que la primera razón, repasándolas brevemente, es porque no hay otro buen pastor fuera de Él. Jesucristo es nuestro buen pastor porque no hay otro. No hay otro buen pastor fuera de Él. Él no es uno de tantos buenos pastores. Él es el buen pastor. Decíamos que Él es único en su misión. Él es único en su misión como el pastor de las ovejas, porque el Señor Jesucristo es quien ha sido escogido por Dios, separado por Dios para esta causa, con este propósito, para ser el pastor de las ovejas. Es por eso que el Señor, señalándose a sí mismo, dice: yo soy el buen pastor. Porque no hay otro, no busques otro, no lo vas a encontrar. La segunda razón es porque Él no solo es único en su misión, sino también que es único en su carácter. Él es el bueno. Y decíamos que cuando el Señor decía yo soy el buen pastor, no estoy diciendo yo soy un buen pastor, sino yo soy Él, o sea, el único. Cuando dice yo soy el buen, ahí se traduce yo soy el bueno, el único bueno, el único que es excelente, el único que es sin comparación, el único que es noble, el único que es bello. Para vosotros los que creéis, decía el apóstol Pedro, Él es ¿qué? Precioso. Él es el pastor ideal, Él es el digno, Él es el escogido. Amén. Decíamos que no hay nadie como Él, tan fiel, tan tierno y tan experto para cuidar a sus ovejas. La tercera razón es porque además de ser el único, ¿verdad?, el bueno también, Él no solo es el buen pastor y cumple su función como el buen pastor, también decíamos que Él es el gran pastor de las ovejas, y como gran pastor de las ovejas, Él cumple también su misión. Pero también Él es el príncipe de los pastores y como tal, Él un día vendrá por sus ovejas cuando venga por segunda vez a esta tierra. Decíamos que la cuarta razón es porque Él es el dueño que ama entrañablemente a sus ovejas. Y eso es importante, Él es el dueño y Él como dueño las ama entrañablemente a sus ovejas. Y claro está, el Señor Jesucristo como dueño de sus ovejas es aquel, como veremos, al que oyen y siguen, el cual no solo se preocupa por el cuidado de sus ovejas llevándolas a buenos pastos y junto a aguas de reposo, sino que también
se preocupa por ese cuidado y se encarga de protegerla de todos los peligros, y aún decíamos, en su gran amor se encarga de disciplinarlas cuando es necesario. ¿Y por qué las disciplina? Para buscar lo mejor, o porque busca lo mejor para sus vidas, para asegurarse que no vuelvan a descarriarse, que no vuelvan a apartarse de su lado. ¿Por qué? Porque el lugar más seguro de una oveja es siguiendo a su pastor, es detrás de su pastor. Pero también mirábamos que al ser el dueño que ama entrañablemente a sus ovejas, no solo las cuida y las protege y las guía a pastos verdes junto a aguas de reposo, sino que también decíamos que el Señor Jesús está dispuesto a dar su vida por sus ovejas como ya la dio. Y la quinta razón es porque Él es el que entra por la puerta del redil. Jesús dijo, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es el ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Él es el que entra por la puerta. ¿Qué quiere decir eso? Que Jesucristo sí cumplió, a diferencia de todos aquellos líderes religiosos y políticos del pueblo de Israel a lo largo de la historia, que se autonombraban pastores de Israel y que eran falsos. Jesucristo sí cumplió exactamente, o en Él se cumplen exactamente todas las profecías del Antiguo Testamento con respecto al Mesías y su venida a esta tierra. Y decíamos que algunos estudiosos contabilizan o cuentan más de 300 profecías cumplidas en el Señor Jesús como el Mesías. Y la sexta razón es porque Él conoce bien a sus ovejas y las llama por su nombre. Él conoce bien a sus ovejas, y decíamos que esto debería de sernos motivo de gran gozo y de gran paz, motivo de regocijo también y motivo de confianza en Él. ¿Por qué? Porque con estas palabras dice, yo conozco a mis ovejas y mis ovejas me conocen a mí. Con estas palabras el Señor está hablando de una comunión íntima, con una relación personal muy cercana entre Él y cada una, oiga bien, cada una de sus ovejas, a las cuales conoce individualmente y llama por su nombre. Y se preocupa por cada una de manera individual. Amén. Decíamos que como buen pastor, el Señor Jesucristo conoce a cada uno de los creyentes, sabe cuáles son sus nombres, dónde viven, qué circunstancias les rodean, qué sentimientos les agitan y qué sufrimientos les afligen. Conoce sus pensamientos, conoce sus deseos, conoce sus motivaciones y también conoce acerca de sus dudas, acerca de sus tentaciones y de sus pruebas. Y el día de hoy yo quisiera compartir con ustedes 3 razones más de por qué el Señor Jesucristo es el buen pastor. Y como lo dije anteriormente, mi deseo es que atesoremos estas razones para que nos atraigan más a Él, para que confiemos más en Él, para que vivamos más para Él. Amén. Y la séptima razón de por qué Jesucristo es el buen pastor es porque sus ovejas conocen su voz y le siguen. Las ovejas, sus ovejas, fíjese bien, sus ovejas, eso es muy importante. Sus ovejas conocen su voz y le siguen. Es decir, obedecen a su llamado. En el Evangelio según San Juan, capítulo 10, verso 2, el Señor dice acerca del verdadero pastor, mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Y aquí mismo en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 10, verso 4 y 5, continúa diciendo, y las ovejas le siguen. Y las ovejas le siguen, ¿por qué? Porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino que huirán de él. ¿Por qué? Porque no conocen la voz de los extraños. Y en el Evangelio según San Juan, capítulo 10, verso 27, dice acerca de sí mismo lo siguiente: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. ¿Y qué dice? Y me siguen. Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Entonces decíamos que la séptima razón de por qué Jesucristo es el buen pastor es porque sus ovejas conocen su voz y le siguen.
Y yo quisiera compartir con ustedes un video corto que expresa con claridad esta razón que caracteriza a Jesucristo como el buen pastor. Dice, ¿acaso escuchan las ovejas solo a su pastor? Yo quiero que vean ahí en este video. Ahí vemos una persona llamando a las ovejas. One more time. Vemos a otra persona llamando a las ovejas. Las ovejas no le responden. No se mueve. Ahora va otra persona que no es el pastor. Ahora el pastor. Look at them, look at them. Isn't that amazing? They are coming. Oh my God. Woo! Oh my God. I can't believe it. Oh my God. This is right voice. Oh my God. This is amazing. One more. This scared them. Yeah, Eunice made him go away. Oh my God. Was that cool or what? Oh my God. You will never have the same again. Oh my God. I can't believe the way they were coming. Y aunque creo que este video expresa mejor que 1000 palabras esta verdad acerca de un buen pastor, que sus ovejas conocen su voz y le siguen. Sin embargo, podemos decir al respecto, en primer lugar, que las ovejas del Señor conocen su voz. Y solamente su voz. ¿Por qué razón? O sea, ¿por qué las ovejas le conocen? Lo vimos en el video. Primeramente, le conocen porque han experimentado su amor. Óigalo bien. Han experimentado su amor de manera continua. Han experimentado su tierno cuidado de manera continua. Han experimentado su protección, han experimentado su guía continua, aún han experimentado su disciplina por amor y para su bienestar. También porque saben que dependen de Él y lo necesitan para todo, y porque confían en Él siempre, aún en cualquier terreno en donde su pastor las lleve, y también cuando el peligro les acecha. Y todo esto se ha llevado a cabo como parte de esa relación estrecha de amor y de confianza que vemos entre el pastor y la oveja, y es una relación estrecha de amor y confianza a lo largo de todo el tiempo que comparten juntos cada día. Y amados y amadas, de igual manera ha sucedido siempre desde que el Señor Jesús llamó a sus primeros discípulos hasta el día de hoy. ¿Con quién? Con las verdaderas ovejas del Señor. Yo quiero decirte que las verdaderas ovejas del Señor van a reconocer la voz de su buen pastor por las mismas razones que las ovejitas reconocen la voz de su pastor, porque han experimentado su amor, porque han experimentado su tierno cuidado, su protección, su guía continua, aún han experimentado su disciplina por amor a ellos y a ellas para su mayor bien, y porque dependen de Él. Porque la verdadera oveja reconoce su dependencia en su buen pastor, en el Señor, porque dependen de Él y lo necesitan, óigalo bien, para todo. Y porque confían siempre en Él, aunque anden en valle de sombra de muerte. Y todo esto, al igual que las ovejas, se ha llevado a cabo como parte de un conocimiento no teológico, no intelectual,
¿Por qué razón digo esto? Porque es muy frecuente ver como muchas personas que hoy se llaman cristianas saben mucho acerca de la persona del Señor Jesucristo, pero no se han convertido a Dios. Por tanto, aunque sepan mucho del Señor Jesucristo, no tienen una relación personal estrecha con Él cada día, que les lleva a experimentar su amor, su cuidado, su protección, su guía continua, su disciplina, y porque esto les lleva a conocer la voz de su pastor. Amados y amadas, los verdaderos creyentes conocen la voz de su buen pastor como parte de ese conocimiento vivencial, no de un conocimiento teológico. Claro está, las verdaderas ovejas del Señor Jesucristo tienen un conocimiento teológico acerca de Él. Pero más allá de ello, tienen un conocimiento vivencial por esa relación estrecha de amor y confianza de pastor a oveja, y eso solamente se obtiene durante todo ese tiempo que el creyente comparte con su Señor y Salvador, pasando tiempo juntos cada día de adoración, pasando tiempo cada día en su presencia en oración, pasando tiempo cada día leyendo la palabra, pero no solo leyendo la palabra de Dios, meditando la palabra de Dios y mejor aún estudiando la palabra de Dios. Yo quiero decirles que mientras más tiempo pasan los cristianos en intimidad con Cristo, mientras más tiempo pasan los cristianos en el estudio de la palabra de Dios, más fácil les será reconocer la voz de Cristo. ¿Sí me entiende? Y lo quiero repetir, mientras más tiempo pasan los cristianos en intimidad con Jesucristo, mientras más tiempo pasan los cristianos en el estudio de la palabra de Dios, más fácil les será reconocer la voz de su pastor. Ya sea que Él les hable a través de su palabra, la Biblia, o les hable, como muchas veces hace el Señor, a través de sus conciencias o a través de otra persona. Obviamente que es cristiana y que es una persona que es estudiosa de la palabra de Dios, llena del Espíritu Santo. Pero yo quiero decirles que este tiempo de intimidad y de estudio de la palabra no solo les va a ayudar a reconocer de una manera más fácil la voz de su buen pastor, sino que también les será de gran ayuda para reconocer ¿a quién? A los falsos pastores, a los falsos maestros. Amén. Y en segundo lugar, podemos decir con respecto a esta característica que sus ovejas no solo conocen la voz de su pastor, sino que también, que vimos en el video, le siguen, le siguen. Amados, los que son verdaderas ovejas de Cristo le siguen. Oiga bien esto, y si quiere anótelo, si a usted le gusta anotar. Los que son verdaderas ovejas de Cristo le siguen. Punto. Claro está, no llegan a ser ovejas por seguirle, sino por nacer de nuevo. Eso está claro a través de un verdadero arrepentimiento y una fe en Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Pero después que son salvados, óigalo bien, después que son salvados, toda persona que ha sido salvada y que se convierte en una oveja del Señor Jesucristo, tiene el deseo, oiga bien, tiene el deseo de seguirle, de acudir o de ir a donde el Señor Jesucristo le conduzca. Eso es obvio. Jesucristo, nuestro buen pastor, el gran pastor de las ovejas, el príncipe de los pastores, prometido por Dios para amar, cuidar, proteger y guiar a sus ovejas y juntarlas en un solo rebaño, el cual es su iglesia, espera de nosotros, óigalo bien, Él, el gran pastor, el buen pastor, el príncipe de los pastores, Él espera de nosotros, si realmente somos sus ovejas,
toda la atención, toda la obediencia y todo el afecto que las ovejas guardan a sus verdaderos pastores. Yo quiero que esto quede muy claro. Porque ciertamente Jesucristo es nuestro buen pastor, nuestro amoroso pastor, nuestro tierno pastor, nuestro fiel pastor, el pastor que nos ama tanto que aún dio su vida por nosotros y está ahí vivo porque ha resucitado para estar con nosotros y para ir delante de nosotros, para que podamos nosotros confiar en Él y experimentar esa seguridad cada día y vivir una vida plena, llena de gozo y de paz. Eso es cierto. Eso es cierto, es algo que nunca deberíamos olvidar como ovejas de Jesucristo cada día, no importando dónde estemos y en qué circunstancia estemos. Pero también es una verdad que si somos sus ovejas, ¿vamos a qué? Vamos a reconocer su voz y le vamos a seguir. Amén. Porque todo mundo quiere ser oveja del buen pastor, todo mundo quiere que el Señor Jesús vaya adelante como poderoso gigante, ¿sí o no? Todo el mundo quiere ser guardado, protegido, guiado, cuidado por el buen pastor. Todo el mundo quiere ser amado por el buen pastor. Todo el mundo quiere ser salvado por el buen pastor. Pero no todo el mundo quiere seguirle. No todo el mundo quiere seguirle. Lo menos que Él espera de nosotros es la atención, la obediencia y el afecto que las ovejas guardan a sus verdaderos pastores. Y la razón principal, oiga bien, por la cual toda oveja debe seguirle, no es por temor. No es por temor. Ni tampoco es por interés. ¿Sí me entiende? La razón principal debe de ser un gran amor, un profundo amor, una gran gratitud, una profunda gratitud por todo lo que su buen pastor ha hecho por cada una de sus ovejas. Amén. Hay personas que han decidido hacer una oración de aceptar a Cristo sin conversión, obviamente, tristemente, que luego vemos que no le siguen. ¿Por qué razón? Porque no hay amor. ¿Y usted qué sabe? Dice yo sí le amo. Bueno, vámonos a 1 Corintios 13. Ahí están las características del verdadero amor. ¿Usted le ama con este amor? Bueno, la verdad es que ¿le ama o no le ama? ¿Usted le ama con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente? ¿O hay personas o cosas que están ocupando ahí un lugarcito en su corazón? El lugar que solo Dios, que solo Jesús debería ocupar. El primer lugar en su vida. Bueno, ¿hay personas o cosas que usted está amando más que a Jesús en su vida? No, pues sí. Entonces, ¿le ama o no le ama? No, pues sí le amo, dice la gente. Necio, sí le amo, sí le amo. A ver, volvamos. Y volvemos de nuevo como el niño de kinder, ¿verdad? Hacer la ruedita de la letra A con el palito. Vamos a ver. Dice que debe de amarle con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente y con toda su fuerza. ¿Le está amando así? No hay nadie, no hay ninguna persona ni ninguna cosa que ocupe su lugar, el primer lugar, o que esté amando más que él. No, bueno, pues sí, entonces no le ama. Segundo, está guardando sus mandamientos. Bueno, a veces sí, a veces no. Usted sabe, pastor, la carne es débil, etcétera, etcétera, etcétera. Excusas sobran. Bueno, pues Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. O sea, no le está amando entonces si no está guardando sus mandamientos, con su ayuda obviamente, y por amor y gratitud. Pero ay, la gente, a pesar de todo esto, dicen, cuando se van dicen, como Galileo, ¿verdad? Pero gira, dijo, ¿verdad? Galileo cuando se fue ahí de que, ¿verdad? Le iban a la Inquisición católica, ¿verdad? Lo iba a condenar porque él decía que la tierra giraba alrededor del sol, ¿verdad? Y él dijo, bueno, pues la verdad es que, pues, para que no me quemen, dijo, pues no gira. Pero dicen que cuando salió de ahí, dijo, pero sí gira. Luego la gente, después de argumentar con ellos y tratar de demostrarles que no son ovejas del buen pastor porque no le aman, salen diciendo, ay, ese que sabe, yo sí le amo, Dios sabe que le amo cuando realmente no le aman. Tristemente, amados y amadas, los que son verdaderas ovejas de Cristo le siguen. Eso no se nos olvide. Y es que después de ser salvados, como decíamos,
hay un gran deseo por amor y gratitud de hacer su voluntad, de agradarle a Él. De agradarle a Él en todo momento, en todo lugar y en toda circunstancia. De vivir para Él. De consagrarnos cada día más a Él, de servirle a Él, de predicarle, de predicar su nombre y su salvación o la salvación que Él ofrece a otras personas que están perdidos sin Dios, sin Cristo y sin esperanza en el mundo. Amén. Y creo que puedo afirmar, amados y amadas, sin temor a equivocarme, que un fruto de haber nacido de nuevo, óigalo bien, un fruto de haber nacido de nuevo y un fruto de ser oveja del Señor es el hecho de que la persona escucha su voz y le sigue. Alguien escribió acertadamente al respecto: no se puede aceptar. No se puede aceptar que un auténtico creyente no siga al Señor ni le obedezca. No se puede aceptar que un auténtico creyente no siga al Señor ni le obedezca. Eso es prueba inequívoca de que no le pertenece. Eso, el que no le siga, el que no le obedezca, es prueba inequívoca de que no le pertenece. Y el que las ovejas solo sigan a su pastor, no solo es, una evidencia de que la persona realmente ha nacido de nuevo y es una verdadera oveja del Señor, sino que implica también necesariamente que al extraño no seguirán, sino que huirán de él. ¿Por qué? Porque no conocen la voz de los extraños. Y es que, amados y amadas, aún la más sencilla oveja de Cristo, óigalo bien, aún la más sencilla oveja de Cristo, la recién convertida, es capaz de diferenciar entre la doctrina de Cristo y la doctrina de los hombres, entre la verdad y el error. ¿Por qué? Ya que no solamente la palabra de Dios los guía con claridad, sino que al haber sido salvados han sido llenos del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo les va a guiar a toda verdad. El apóstol Juan decía: y vosotros tenéis al Santo y Él os enseñará todas las cosas. Por esa razón, aún los recién convertidos saben que algo no está bien con esa doctrina que están escuchando en una radio o en el canal de televisión, ahí en un canal cristiano, entre comillas, ¿verdad? Porque no hay canales cristianos. Sería un canal que transmite contenido que se encuentra en la Biblia. O cuando alguien se le acerca a compartir la palabra de Dios, inmediatamente sabe. Yo recuerdo cuando estaba recién convertido, venía gente a predicar, me decía: no, eso no es así. La verdad es que yo no había leído toda la Biblia. Yo no podía decirle: mira, eso no es así, porque en el Evangelio según San Juan, capítulo 12, verso 5, el Señor Jesús dice esto y esto y esto. No la había leído toda. Pero yo sabía que eso no era así. Y cuando encontraba a un hermano mayor en la fe común en Jesucristo, le decía: oye, ¿verdad que esto y esto no es correcto? Claro, me decía, por esto y esto y esto. ¿Quién me daba testimonio a mí que eso no era correcto? El Espíritu Santo. Por esa razón, los verdaderos cristianos, mira, no son arrastrados por todo viento de doctrina, punto. No sé si me explico. A este tipo de personas, lastimosamente, les llaman cabros. No son cabros. Lo que no son es no convertidos, no convertidas. No son ovejas del Señor Jesucristo, punto. No hay un Espíritu Santo morando en ellos o en ellas que les guía toda verdad. Y la verdad es que tampoco tienen hambre y sed por su palabra, y por eso no la leen, por eso no la estudian. Y por eso son arrastrados por todo viento de doctrina. Y hoy los ves aquí, ¿verdad? En este movimiento, porque hay algo nuevo, y luego mañana hay algo nuevo en esta otra denominación y se van para allá, y pasado mañana hay algo más nuevo, más moderno, más llamativo en otra denominación y se van para allá. Obviamente que nada de eso es bíblico, nada de eso es conforme a la palabra de Dios, nada de eso agrada a Dios ni honra y glorifica a Dios, pero allá andan buscando la novedad. Y ahí los ves siendo arrastrados por todo viento de doctrina. Amados y amadas, cuando una persona no sabe distinguir la voz de los extraños del verdadero pastor, hemos de concluir una sola cosa: no es oveja del redil del Señor. ¿Sí queda claro? La octava razón de por qué Jesucristo es el buen pastor es porque el buen pastor, dice, saca a sus ovejas del redil. El buen pastor saca a sus ovejas del redil.
Ahí en el Evangelio según San Juan, capítulo 10, verso 4, el Señor nos dice al respecto: y cuando ha sacado fuera todas las propias. Cuando ha sacado fuera, ¿de dónde? Del redil. ¿A quién? A sus ovejas, todas las propias. Ahora, ¿por qué saca a las ovejas o a sus ovejas del redil? Primero, para responder esta pregunta, considero necesario que consideremos a qué se refería el Señor Jesús aquí cuando hace mención del redil. Aquí en el contexto de Juan 10. El redil, en esta alegoría, representaba al pueblo de Israel. El redil representaba al pueblo de Israel, el cual estaba separado de los demás pueblos o naciones conocidas por ellos como los gentiles por la ley dada por Dios a su pueblo. Y esto lo podemos confirmar cuando el Señor dice en Juan 10:16, también tengo otras ovejas que no son de este redil. También tengo otras ovejas que no son de este redil, refiriéndose a quién: a las personas de las otras naciones, fuera de la nación de Israel, o a los gentiles, que habrían de creer en Él como el Mesías, como el Cristo, como su Señor y Salvador. Ahora pasemos a responder la pregunta: ¿por qué el buen pastor saca sus ovejas del redil? Es decir, las sacaba del pueblo de Israel, de la nación de Israel, más precisamente del judaísmo. Más precisamente del judaísmo, que era la religión oficial de Israel en ese entonces. En primer lugar, la saca porque el Señor saca a sus ovejas a la libertad de su gracia. Porque el Señor saca a sus ovejas a la libertad de su gracia. Y aquí deseo hacer un énfasis de que no me estoy refiriendo a una vida de libertinaje. Cuando digo el Señor saca a sus ovejas a la libertad de su gracia, no me estoy refiriendo a una vida de libertinaje. El Señor te salva y ya puedes hacer todo porque no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Todo te es permitido, aún el pecar, ¿no es cierto? No me estoy refiriendo a una vida de libertinaje sin ley. ¿Por qué razón? Porque la ley moral de Dios, los 10 mandamientos, aún están vigentes para el cristiano. Tú puedes encontrar estos mandamientos a lo largo de todo el Nuevo Testamento como una norma a seguir para los cristianos, como un mandamiento para los cristianos. Amén. ¿Y por qué digo esto? Porque tristemente muchas personas, aún líderes religiosos, han convertido la gracia de Dios en libertinaje. Y tú puedes leer acerca de esto allá en lo que nos dice Judas, capítulo 1, verso 4. Es triste, pero es cierto. Dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Mira lo que dice: hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Qué triste. ¿Se ven muy espirituales? Sí, pero ¿qué dice Dios a través de Judas? Que son hombres impíos. Sí, se ven muy espirituales, muy carismáticos, hablan de Dios, hablan de Cristo, mencionan 1 o 2 versículos de la Biblia, sí, pero son, que dice Dios a través de Judas, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de Dios. Entonces, por eso cuando digo que el Señor saca sus ovejas del redil, hay que ser muy cuidadoso. Cuando digo que las saca para traerlas a la libertad de su gracia, hay que ser muy cuidadoso. No voy a hacer que muchos piensen, no, pues claro, como los antinomianos, ya estamos bajo la gracia, no estamos bajo la ley, ya no hay ley, podemos hacer lo que querramos. Para nada. Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, dice el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo mismo se responde, ¿y qué dice? En ninguna ¿qué? Manera. El hombre no podía ser más enfático. Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, en ninguna manera. Amén. Habiendo aclarado esto, podemos ver entonces que el buen pastor saca las ovejas de su redil para llevarlas a la libertad que nos ofrece en su gracia. Una libertad que, por cierto, para que sea una libertad segura y para que podamos disfrutar de esa libertad, el Señor ha cercado esa libertad con su ley moral. Para que no
nos engañemos. En segundo lugar, el buen pastor saca las ovejas de su redil. ¿Para qué? Para formar un solo rebaño. ¿Y cuál es ese solo rebaño? Ya lo dijimos, su iglesia, que estaría formada por judíos y gentiles que hubiesen nacido de nuevo bajo el cuidado ¿de quién? De un solo pastor. Amén. Y en tercer lugar, por el creciente rechazo de los líderes religiosos hacia el Señor Jesús, como el Mesías, como el Salvador, como el buen pastor. Un comentarista de la Biblia escribió algo que me gustó mucho y lo traje conmigo. Quiero leérselos. Dice: debido al creciente rechazo de los líderes religiosos hacia el Señor, se hacía necesario separar a los verdaderos creyentes de aquella religión de grandes ritos y ceremonias, pero muerta espiritualmente, como lo era el judaísmo. ¿Cómo el Señor haría esta separación? El texto nos dice que no lo haría por la fuerza, sino llamando a sus ovejas por su nombre. Y ellas, por su parte, obedecerían gustosas a la voz de su pastor. Esto se complementa con lo que los líderes religiosos del judaísmo estaban haciendo con aquellos que confesaban ser discípulos de Jesús. Ya vimos, escribe este hombre, cómo el ciego de nacimiento fue expulsado de la sinagoga. Ambas cosas son ciertas y se complementan. Por un lado, el Señor llama a los suyos para que salgan, y por otro lado, los líderes de la nación expulsaban a quienes creían en Jesús. Los falsos pastores les echaban fuera para deshacerse de ellas, pero el buen pastor las llamaba fuera para conducirlas a buenos pastos. Y según el escritor aquí, dice: notemos también que el Señor no dejaría ninguna auténtica oveja dentro del redil del judaísmo, dentro del redil de la religión oficial. Y de esto podemos estar seguros todos cuando Él mismo afirma al respecto, cuando ha sacado fuera todas. Dice: cuando ha sacado fuera todas las propias. Ahora, ¿cómo se aplica esto a nosotros? O sea, ninguno de nosotros ha pertenecido al judaísmo, pero todos nosotros creo que hemos venido aquí de una organización religiosa humana, llámese católica, llámese evangélica, no lo sé. ¿Cómo se aplica esto a nosotros, las verdaderas ovejas del Señor hoy? Bueno, el mismo escritor nos dice: no es razonable pensar que un verdadero creyente se quede dentro de un sistema religioso que no honra al Señor, sea el que sea, una vez que se ha convertido a la verdad. Y lo quiero leer de nuevo. Dice: no es razonable pensar que un verdadero creyente se quede dentro de un sistema religioso que no honra al Señor, sea el que sea, una vez que se ha convertido a la verdad. En otras palabras, el Espíritu Santo al que se ha convertido a Dios le va a mostrar con la Biblia de que lo que ahí se está predicando en ese lugar no es conforme a la sana doctrina, no es conforme a la palabra de Dios, no es conforme al Evangelio de Jesucristo, sino que es palabra de hombres, son fábulas, y el mismo Espíritu Santo le va a urgir a salir de ese lugar. ¿A dónde? No sé. La persona obviamente se va a ir a orar y decirle: Señor, sé que ahí no debo estar. ¿Por qué? Porque hay muerte en esa olla, pero no sé a dónde ir. Tú muéstrame el camino a dónde ir, Señor. Y mientras así sea, yo en mi casa te voy a alabar, yo en mi casa te voy a honrar con mi vida, y en mi casa voy a orar, y en mi casa voy a escudriñar las Escrituras y voy a estudiar las Escrituras cada día hasta que tú me muestres dónde. Y yo estoy seguro que Dios a esa persona la va a llevar a un lugar donde le prediquen la palabra de Dios, la sana doctrina, el Evangelio conforme a Jesucristo, y donde hay un pastor con un corazón conforme al de Cristo.
un hombre que ha sido nacido de nuevo, obviamente, pues. Amén. Eso va a suceder. Eso va a suceder. La Biblia nos habla de Cornelio, un varón, o sea, un gentil, un varón que era temeroso de Dios y adoraba a Dios. Y ¿qué hizo Dios con Cornelio? O sea, Dios llegó al grado de mostrarle una visión, por así decirte, o hablarle más bien, hablarle y decirle: mira, Cornelio, en la casa de fulano de tal, allá en tal lugar está un hombre que se llama Simón. Pedro, manda a traerlo. Y luego a Pedro, ahí donde está, le muestra una visión, ahora sí, ¿verdad?, acerca de la cual todos hemos leído, ¿verdad?, en donde Dios prepara, o sea, a Pedro, para que Pedro no rechace a esos gentiles que van por él, y mucho menos a Cornelio y a su familia, que eran gentiles. ¿Sí me entiendes? Lo que yo he creado, no lo llames inmundo, Pedro. Ve con ellos. No sé si me explico. O sea, Dios va a hacer cualquier cosa, hasta hablarte audiblemente como hizo con Cornelio, si es necesario, para decirte: ahí es donde vas a encontrar palabra de vida. Amén. La novena razón de por qué Jesús es nuestro buen pastor es porque va delante de ellas y las guía. No solo Él conoce a sus ovejas y las llama por su nombre. No solamente las ovejas le conocen a Él y le obedecen. No solamente Él saca a sus ovejas del redil, sino que va delante de ellas y las guía. Ya leímos en Juan 10:4 que cuando ha sacado fuera a todas las propias, ¿qué hace? Consigue unos perritos ovejeros, ¿verdad?, como se hace en algunas naciones de la parte occidental del mundo, ¿verdad?, para que vayan ahí a encargarse de arriar las ovejitas. No. Dice: cuando ha sacado fuera a todas las propias, oiga bien estas palabras y no se le olviden nunca. Dice: va delante de ¿quién? De ellas. El buen pastor, amados y amadas, de quien son las ovejas, el buen pastor que ama entrañablemente a sus ovejas, no solo las saca, sino que también va delante de ellas mostrándoles el camino que deben seguir. ¿Por qué? Por la seguridad de ellas. Y como ya dijimos, no hace lo que hacen los pastores de otras naciones del mundo occidental, los cuales, por cierto, generalmente o van al lado de las ovejas o van atrás de las ovejas. Algunos países como Escocia, Inglaterra, por ejemplo, en donde aún se acostumbra el pastoreo de ovejas, los pastores van atrás de las ovejas o a un lado y tienen perros ovejeros. Sin embargo, el buen pastor dice que va delante de ellas. Ahora, ¿en qué nos beneficia a nosotros como sus ovejas el que Él vaya delante de nosotros? ¿En qué nos beneficia? ¿Qué hace la diferencia en nuestras vidas? ¿El que Él vaya adelante o el que Él vaya atrás? Hace mucha diferencia. En primer lugar, cuando el buen pastor va delante de sus ovejas, cuando Jesús el buen pastor va delante de nosotros, podemos estar seguros, oiga bien, podemos estar seguros en primer lugar que no nos va a llevar a ninguna parte donde Él primero no haya ido, para asegurarse que todo está bien, para nuestra seguridad. Amén. Óigalo bien. No nos va a llevar a ningún lugar donde Él primero no haya ido. Y eso a nosotros nos da seguridad, confianza. Él ya fue, Él ya vio el lugar, ya vio que todo es seguro, ya vio que los pastos son buenos, hay buenas aguas, frescas, cristalinas, limpias, saludables. Entonces ahora Él viene y nos lleva. Amados y amadas, Jesucristo nunca te va a llevar donde primeramente Él no ha estado. Amén. Y yo quiero decirles que Él siempre va a ir delante de sus ovejas como salvador de ellas, como su guía y su ejemplo.
En otras palabras, no es cuestión de que Jesucristo dejó el cielo y dejó la gloria y se hizo un ser humano como nosotros para morir en la cruz en nuestro lugar, para recibir el castigo que nosotros debíamos recibir, para pagar la deuda que nosotros teníamos con Dios, la cual no podíamos pagar por haber pecado tanto contra Dios y nuestro prójimo. Y luego murió y claro, murió y hasta ahí terminó todo. Qué historia más bella, qué obra de amor más bella. La obra de amor más grande que alguien ha llevado a cabo por toda la humanidad. Y cuánto más si partimos del hecho que por quienes murió éramos pecadores que merecíamos estar en ese lugar y no Él, y que merecíamos la condenación eterna. Pero murió y ahí quedó todo. No. O sea, Él es nuestro Salvador, murió para salvarnos, pero resucita ¿para qué? Para estar con nosotros todos los días hasta el fin, ¿sí o no? Mateo 28, y aquí yo estaré con vosotros, ¿qué dice? Todos los días hasta el fin, hasta que yo venga. Yo estaré con vosotros, mis discípulos. Yo estaré con vosotros, mis ovejas. Yo voy a ser el buen pastor de ustedes. No solo el Salvador, sino el buen pastor. No solo el que murió para salvarles, sino también el que resucitó. ¿Para qué? Para ir delante de ustedes, de modo que ustedes vivan confiados, vivan seguros. Mientras yo vaya delante de ustedes, a lugares donde ya estuve primero yo, ustedes no tendrán por qué temer. Amén. Amados y amadas, si realmente somos sus ovejas, yo quiero que tú estés seguro y segura de algo. Mientras le seguimos, y me encanta esto, mientras le seguimos, ojo, Él siempre nos va a estar guiando, Él siempre va a ir delante de nosotros y Él siempre nos va a ir ministrando cada día. Ahora bien, ¿qué métodos usa nuestro amado buen pastor para guiarnos? Primeramente su palabra. ¿Sí me entienden? Su palabra. Pastor, pero es que el pastor tal que salió en la televisión tuvo una revelación del Señor. Ya. ¿Y esta revelación es acorde a su palabra? Bueno, la verdad que no. ¿Qué vas a hacer? Amados y amadas, oiga bien, ya el Señor reveló todo lo que tenía que revelar en este libro. Amén. Cuando se escribió el libro de Apocalipsis, se cerró el canon. Todo lo que Dios tenía que revelarnos está aquí en su palabra. Mire, si tuviéramos que escribir cada revelación que cada uno de estos profetas modernos ha tenido, yo creo que tendríamos que añadirle 3 tomos a la Biblia, lo cual no es correcto. Amados y amadas, el primer medio que nuestro buen pastor utiliza para guiarnos es su palabra, la Biblia. Y ya vimos que entre más nos exponemos a su palabra, entre más tiempo dedicamos a leerla, meditarla con calma, a estudiarla, más fácil nos será reconocer su voz. Pero también otro medio que Dios utiliza, o nuestro buen pastor Jesús utiliza, es su Santo Espíritu. Amén. Él nos guiará a toda verdad. Pero otro medio son pastores y ancianos de la iglesia, siempre y cuando estos hombres sean hombres convertidos a Dios. ¿Sí me entienden? Sean hombres convertidos a Dios, porque si son hombres convertidos a Dios, no solamente van a ser guiados por el Espíritu Santo, sino que su única norma va a ser ¿cuál? La palabra de Dios, y el consejo que te den va a ser en base a la palabra de Dios y guiado por el Espíritu Santo. Pero también otro medio que Dios usa o nuestro buen pastor usa para guiarnos es nuestros hermanos en la fe en Cristo. Y vuelvo a decir, cuando estas personas realmente
Han mostrado frutos dignos de arrepentimiento, una fe bíblica en Jesús. ¿Y qué quiero decir cuando digo de una fe bíblica? Una fe que obedece. Una fe obediente a Dios. Además, son personas llenas de sabiduría y del Espíritu Santo. Son hombres y mujeres llenos de sabiduría y del Espíritu Santo. Amén. Pero también otro medio que nuestro buen pastor Jesús utiliza para guiarnos es la providencia divina. ¿Y qué es la providencia divina? Es la soberanía de Dios, la supervisión de Dios, el control de Dios, la intervención o el conjunto de acciones que Dios lleva a cabo. ¿Para qué? Para socorrer al ser humano, para tratar con el ser humano y para que su voluntad se lleve a cabo y sus propósitos sean cumplidos en nuestras vidas y en esta tierra. Amén. Y quizás usted pregunte, bueno, ¿por qué necesitamos ser guiados por Jesucristo, nuestro buen pastor? Termino con esto. Primero, porque si somos sus ovejas, óigalo bien, ya no vivimos para nosotros mismos. Ya no vivimos para nosotros mismos. Y si ya no vivimos para nosotros mismos, ya no vivimos para hacer nuestra voluntad. Ya no vivimos para hacer lo que yo pienso o lo que yo creo, siendo sabios según nuestra propia opinión, sino para hacer lo que Dios dice y lo que Dios quiere. No sé si me explico. Y de ello da testimonio el apóstol Pablo desde el mismo momento de su conversión camino a Damasco, al exclamar a Jesús, Señor. ¿Qué más dice? ¿Qué quieres que yo haga? Está claro, está claro. Ahí tienes el ejemplo de una oveja recién convertida a Dios y que desde ese momento hasta el momento en que parta la presencia del Señor o el Señor venga en su segunda venida, lo que suceda primero, esa persona entiende que necesita ser guiada por su buen pastor, porque ya no vive para sí mismo ni para sí misma, para hacer su voluntad, sus deseos, lo que piensa o cree, sino para hacer lo que Dios dice y la voluntad de Dios, diciendo como Saulo de Tarso camino a Damasco, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y punto. En segundo lugar, porque a partir del momento de la conversión, además de ser sus ovejas, somos sus discípulos y Él ha prometido guiarnos. ¿Por qué? Por sendas de justicia, por amor de su nombre. ¿Recuerdan el Salmo 23? En el verso 3, en la última parte, dice, me guiará por sendas de justicia. Primero comienza diciendo, Jehová, otras versiones dicen, el Señor es ¿qué? Es mi pastor. Y luego ¿qué dice? Me guiará ¿por qué? Por sendas de justicia. En su gracia, oiga bien, en su gracia y como nuestro buen pastor, Jesús ha prometido guiarnos por sendas de justicia. ¿Y qué quiere decir sendas de justicia? Por el camino del deber. Por lo que nosotros debemos hacer, por lo que Dios demanda de nosotros, es decir, lo que es correcto, lo que es recto, lo que es santo, lo que es agradable a Dios. Pero no solo ha prometido guiarnos por el camino del deber, sino darnos el poder, ¿para qué? Para caminar por el camino del deber, por el camino de la justicia. Amén. ¿Por qué razón también necesitamos ser guiados por nuestro buen pastor? Porque hemos sido llamados a seguir sus pisadas, ¿sí o no? A seguir su ejemplo.
¿Qué quiero decir cuando digo hemos sido llamados a seguir sus pisadas y su ejemplo? Es decir, somos llamados a actuar como Él actuó. O sea, pastor, que tenemos que hacer los mismos milagros que Él hizo, resucitar muertos, etcétera. No, somos llamados a actuar como Él actuó cuando caminó en esta tierra, como verdadero ser humano, igual que nosotros, en amor a Dios y al prójimo, en obediencia a Dios y su palabra, en dependencia a Dios y su palabra, y en servicio a Dios y a quién más, y a nuestro prójimo. Amén. Somos llamados a vivir como Él vivió. Por eso es que necesitamos que Él nos guíe. Porque Él ya lo vivió aquí en la tierra. Él ya amó así. Él ya fue así de obediente. Él fue así de dependiente de Dios. Él ya sirvió a Dios aún hasta la muerte. Y Él ya amó a su prójimo. ¿Quién mejor que a Él recurrir para que cuando Dios nos demanda actuar de la misma manera como Él actuó, como verdadero hombre, podamos acudir a Él por su dirección, su guianza, su fuerza, su auxilio para hacerlo? Amén. Pero también necesitamos ser guiados por Él porque hemos sido llamados a seguir sus pisadas, su ejemplo, de modo que podamos reflejarle a Él. Es que así soy yo, dicen algunos cristianos. Bueno, porque no eres cristiano, todavía sigues reflejándote a ti mismo, todavía sigues reflejándote a ti misma. No reflejas a Cristo, bueno, pues tienes problemas. Hemos sido llamados a reflejar a Cristo, a seguir su ejemplo, o sea, a seguir sus pisadas. A ser como Él, reflejarle a Él con su ayuda, a través de su dirección, su poder y su gracia. Y amados y amadas, yo quiero decirles algo. Él no se merece menos. Él no se merece menos que esto de sus ovejas por las cuales Él dio su vida. ¿Sí me entienden? No se merece menos, amados y amadas. Meditemos en esto. El apóstol Pedro nos dice al respecto en 1 de Pedro capítulo 2 verso 21, dice así: pues para esto fuisteis ¿qué? Llamados, porque también Cristo padeció por nosotros. ¿Qué dice aquí? Dejándonos ejemplo. Y quiero que lo leamos todos. Dejándonos ejemplo. ¿Para qué? Para que sigáis sus pisadas. Amados y amadas, esto no está en la Biblia solo por estar. Ay, qué bonito escribió Pedro ahí. Dice, porque para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Qué bonito, ¿verdad? Ay, y todavía leemos ahí aquel escrito que dice huellas del hombre que iba ahí poniendo el pie ahí, ¿verdad? Y detrás de las huellas de Cristo, y verdad, y en algún momento eran 2 pares de huellas y ahí solo uno, y le pregunta: Señor, ¿por qué en algún momento de mi vida eran 2 pares de huellas ahí? Porque tú ibas conmigo, pero en los peores momentos de mi vida solo había un par de huellas. ¿Por qué, Señor, me dejaste solo? Y el Señor le dice: no te dejes solo, eran mis huellas, eran mis huellas, era yo que te cargaba. Y todo el mundo dice: ay, qué lindo, qué bello. Pero veamos lo que dice aquí. Dice: dejándonos ¿qué? Ejemplo. ¿Para qué? Para que sigamos sus pisadas. Sí es cierto lo que dice, es escrito. Sí es cierto que en los momentos más difíciles de nuestra vida el Señor Jesús nos carga en sus brazos amorosos y tiernos, de modo que podemos soportar. Y si nos imaginamos eso tal como está escrito en esa historia, pues ahí solo veremos un par de huellas. Pero déjenme decirle que lo que Pedro dice aquí, que Él nos ha dejado, o sea, su ejemplo para que sigamos sus pisadas, o sea, es más que algo romántico, es más que algo que nos mueve las emociones, o sea, es algo que nos lleva a actuar y actuar conforme ¿a quién? A lo que Cristo hizo. Amén. Conforme a lo que Cristo hizo, amados y amadas. ¿Por qué otra razón tenemos que o debemos ser guiados por Jesucristo, nuestro buen pastor? Porque Él tiene un plan, oiga bien. Él tiene un plan y un propósito para cada uno de nosotros. Él tiene un plan y un propósito para cada uno de nosotros, para sus ovejas. Y a su tiempo nos lo irá revelando. A su tiempo nos lo irá mostrando. Ojo, siempre y cuando
permanezcamos siendo guiados, siempre y cuando permanezcamos siendo instruidos por Él y vayamos obedeciéndole en lo que Él nos va mostrando. En el Salmo 32:8 nos dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Salmo 32:8: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Y otra versión de la Biblia lo traduce así: el Señor dice. El Señor dice: yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir, yo te daré consejos y velaré por ti. Amén. Y otra razón por la cual necesitamos ser guiados es porque nunca estaremos más seguros. En ningún lugar, oiga bien, estaremos más seguros que siguiendo los pasos de nuestro buen pastor. En ningún lugar estaremos más seguros que siguiendo sus pasos mientras Él va delante de nosotros. Amén. El apóstol Pedro estaba seguro de esto cuando le dice al Señor Jesús: Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿Se acuerdan? Juan 6:68. Le dice: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Es como si Pedro estuviese diciendo ahí: primero, solamente tú nos puedes guiar al camino que lleva a la vida eterna. Y solamente tú, una vez que nos llevas al camino que lleva a la vida eterna, nos puedes conducir a lo largo de ese camino, y solo tú tienes el poder de guardarnos mientras caminamos por ese camino que lleva a la vida eterna, a la eternidad, al cielo, como le quieras llamar. O bien, como alguien escribió al respecto, parafraseando quizás lo que Pedro estaba diciéndole al Señor, es: no, Señor, hemos meditado y razonado nuestra decisión demasiado bien. Óigalo bien. No, Señor, hemos meditado y razonado nuestra decisión demasiado bien como para cambiar ahora de opción. Quien vaya a marcharse de Cristo debe considerar bien primeramente a quién va a seguir. ¿A dónde iremos? Es como si Pedro, dice el escritor, está diciendo: ¿a dónde iremos? ¿Volveremos a cortejar al mundo? ¿Volveremos a coquetear con el mundo? No, si lo hacemos, de seguro nos engañará. ¿Retornaremos al pecado? No, si lo hacemos, de seguro nos destruirá. ¿Vamos a dejar la fuente de agua viva para cavarnos cisternas rotas? No, no. Y el escritor continúa ahí diciendo: Jesucristo es el único que no solo puede guiarnos a buenos pastos cada día de manera segura, sino que es el único que puede llevarnos de manera segura por el camino angosto que lleva a la vida eterna. Amén. Fíjese bien. Jesucristo es el único que no solo puede guiarnos a buenos pastos cada día de manera segura, sino que es el único que puede llevarnos seguros por el camino angosto que lleva a la vida eterna, al cielo. Y los discípulos, excepto Judas, dice este escritor, los discípulos, excepto Judas, resolvieron continuar en busca de la vida y la felicidad eterna y se adhirieron a Cristo como su maestro y guía. Y mi pregunta es, esto ya no es del escritor, mi pregunta hacia ustedes es: ¿ustedes qué han decidido? ¿Qué han decidido? Amén. ¿Qué han decidido? Amados,
Una última razón por la cual necesitamos ser guiados por nuestro buen pastor es porque como sus ovejas que somos, separados de Él, ¿qué dice? Nada podéis hacer. Separados de Él, nada podéis hacer. El mismo Señor nos los dice en el Evangelio según San Juan, capítulo 15, verso 5. Dice, yo soy la vid, vosotros ¿qué? Los pámpanos. Él está hablando aquí a sus discípulos, personas que ya eran convertidas. Y esto lo quiero aclarar. Está hablando a discípulos, personas que ya eran convertidas, ya eran salvas. Dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, ¿qué dice? Este lleva ¿qué? Mucho fruto, porque separados de mí, ¿qué dice? Nada podéis hacer. Amados, cuando el Señor aquí nos dice a los que ya estamos en Cristo, separados de mí, nada podéis hacer, significa que no podemos llevar ningún fruto. No podemos llevar ningún fruto si no es por la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque todo el fruto que un cristiano pueda llevar es producto de la gracia de Dios, de la misericordia de Dios, de la bondad de Dios, del poder de Dios, de esa gracia capacitante de Dios. Pero también es un fruto del Espíritu Santo que mora en él o en ella. ¿Para qué? Para que nadie se vanagloríe delante de Dios. Amén. Para que nadie se vanagloríe delante de Dios. Y amados, termino con estas 3 razones más de por qué Jesús es nuestro buen pastor. Y quiero finalizar, como lo hice al principio, invitándoles a meditar en cada una de estas razones. Ya llevamos 9. ¿Para qué? Para que esto produzca un impacto en nuestras mentes y en nuestros corazones y en nuestra vida. Y lleve al que aún no se ha convertido a anhelar ser oveja del Señor Jesús. Pero también al que ya se ha convertido para anhelar permanecer cada día siendo guiado por el buen pastor Jesucristo. Siendo pastoreado, siendo ministrado por el buen pastor Jesucristo a través de todos esos medios que ya hemos visto, como son la palabra de Dios, el Espíritu Santo, nuestra conciencia, las autoridades religiosas, si estas realmente son convertidas, son espirituales. Otra persona, si realmente es convertida, es espiritual, es conocedora de la palabra de Dios, pero también a través de la divina providencia. Amén. Demos gracias a Dios. Señor, te agradecemos infinitamente, porque no solo enviaste un Salvador, sino que este Salvador es nuestro buen pastor. Y no solo es nuestro buen pastor que nos conoce y nos llama por nuestro nombre, que nos saca, sino que va delante de nosotros para que nunca tengamos temor. En el diario caminar por esta vida, para que nunca tengamos temor en el diario caminar por esta vida. ¿Por qué? Porque Él va delante de nosotros, porque Él ya estuvo ahí, y no solo eso, Él ya padeció lo que nosotros hemos padecido, de modo que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, sino uno que fue tentado en todo a nuestra semejanza, pero sin pecado. Y Él no solo nos guiará a un lugar seguro, sino que también se compadecerá de nosotros, porque Él también padeció lo que nosotros estamos y estaremos padeciendo. Gracias te damos, oh Dios, por tu amor y misericordia manifestadas en darnos como el regalo más precioso a Jesús,
nuestro Señor y Salvador, pero también nuestro buen pastor. Que todos aquí podamos atesorarlo, unos para entregar sus vidas y otros para consagrar nuestras vidas a Él. Te lo pedimos en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesús. Amén.